Sabes que la pirámide escalonada es la primera de la historia. Pero no fue construida para preservar un cuerpo. Fue construida para lanzar un alma al cielo. Djoser no quería descansar. Quería ascender. Y cada escalón de piedra era un peldaño hacia los dioses. Esta no es una tumba. Es una máquina de ascensión. Y lo que sucedió en su cima, solo los sacerdotes iniciados pudieron contarlo. Imagina el valle del Nilo hace 4600 años. El sol abrasa la arena dorada, y el río sagrado serpentea como una vena de vida en el desierto infinito. Aquí, en esta tierra donde los dioses caminaron entre mortales, la muerte no era el final, era una transformación. Pero antes de Djoser, antes de que la primera piedra se elevara hacia el cielo en forma de escalón, los faraones dormían en tumbas de adobe. Mastabas rectangulares, bajas, humildes, como si la realeza pudiera contentarse con yacer en el polvo cuando las estrellas los llamaban desde las alturas. El faraón Narmer había unificado las dos tierras. Sus sucesores gobernaron desde Memphis, esa ciudad blanca que brillaba como una joya engarzada en el delta del Nilo. Pero todos sin excepción, aceptaron que la muerte los depositaría en cámaras subterráneas, bajo montículos de ladrillo que el tiempo devoraría sin piedad. ¿Por qué se conformaban con tan poco? ¿Acaso no sabían que el Ka, esa esencia divina que habita en cada faraón, anhelaba regresar a su origen celestial? ¿Ignoraban que el Bea, el alma pájaro, necesitaba elevarse para reencontrarse con Ra en su barca solar? No. Lo sabían. Pero no tenían la visión. No tenían a Imhotep. Primer Siti sutil. Si este tipo de verdades te hace sentir que el pasado está llamando, tal vez es el momento de unirte a quienes no temen escucharlo. Suscríbete, porque aquí, las piedras aún tienen voz. El faraón que desafió la muerte. Djoser subió al trono de Kemet cuando las estrellas se alinearon en una configuración que los sacerdotes no habían visto en generaciones. Su nombre verdadero era Nedjeriket, pero la historia lo recuerda como Djoser, el santo, el sagrado. Desde el primer día de su reinado, algo ardía en sus ojos. No la llama común de la ambición terrenal, sino el fuego sagrado de quien ha contemplado los misterios. Dicen las crónicas que pasaba noches enteras en la azotea de su palacio, observando el movimiento de las constelaciones, susurrando oraciones a dioses cuyo nombre solo él conocía. Los cortesanos lo veían hablar con las sombras. Los sacerdotes lo encontraban de madrugada en los santuarios más antiguos, leyendo textos que databan de los tiempos de los dioses primordiales. Djoser no se comportaba como un faraón cualquiera. Se comportaba como alguien que sabía un secreto. Y el secreto era este: había comprendido que un faraón no debía limitarse a gobernar la tierra. Debía gobernar desde el cielo. Su reinado duró casi 30 años. 30 años en los que Egipto prosperó como nunca antes. Las cosechas fueron abundantes, las fronteras se mantuvieron seguras, el comercio floreció por el Mediterráneo. Pero nada de esto importaba realmente para Djoser. Todo era preparación. Todo convergía hacia un único objetivo: construir el primer peldaño hacia la eternidad. Porque Djoser había entendido algo que ningún faraón antes que él había comprendido. Los dioses no esperaban que los mortales se arrastraran hasta ellos. Los dioses esperaban que los dignos se elevaran a su encuentro. En el tercer año del reinado de Djoser, llegó a la corte un hombre cuyo nombre resonaría a través de los milenios. Imhotep. Su nombre significaba el que viene en paz, pero la paz que él traía no era la quietud de los cementerios. Era la serenidad de quien posee conocimientos divinos. Imhotep no era solo un arquitecto. Era médico, astrónomo, sacerdote, filósofo, poeta. Dominaba la geometría sagrada como otros dominan el arte de la guerra. Conocía las propiedades curativas de plantas que crecían en tierras lejanas. Podía predecir eclipses con una precisión que asombraba incluso a los sacerdotes de Heliópolis. Pero sobre todo, Imhotep entendía el lenguaje de las piedras. Dicen que cuando Djoser e Imhotep se conocieron, el aire mismo vibró con una energía extraña.
El faraón había encontrado a su visionario. El arquitecto había encontrado a su mecenas divino. Y juntos concebirían algo que cambiaría para siempre el rostro de la eternidad. Las primeras conversaciones entre ambos tuvieron lugar en las salas más secretas del Palacio Real. Allí, rodeados de papiros antiguos y mapas estelares, diseñaron lo que ningún mortal había soñado antes, una estructura que conectara la tierra con el cielo. No mediante simbolismo, sino mediante arquitectura pura, física, real. Imhotep trazó los primeros bocetos mientras Djoser le hablaba de sus visiones nocturnas. El faraón había soñado con una escalinata de luz que subía hasta las estrellas circumpolares, esas que nunca mueren, esas que giran eternamente alrededor del polo celeste. En sus sueños, veía su Ka ascendiendo por esos peldaños de luz, transformándose en cada nivel, purificándose, divinizándose. Y cuando despertaba, Djoser sabía que esos sueños no eran productos de su mente humana. Eran mensajes. Eran planos. Cada persona que se suscribe enciende una antorcha en la oscuridad del tiempo. No estás solo. Juntos, desenterramos lo que alguien quiso olvidar. Durante meses, Imhotep y sus escribas trabajaron en los cálculos. No se trataba simplemente de apilar piedras hasta alcanzar el cielo. Cada medida debía corresponder con proporciones cósmicas. Cada ángulo debía alinearse con fuerzas invisibles que solo los iniciados podían percibir. La base de la pirámide se orientó con una precisión asombrosa hacia los puntos cardinales. Pero esto no fue casualidad. Imhotep sabía que el alma del faraón necesitaría navegar por las corrientes magnéticas de la Tierra antes de poder elevarse hacia las estrellas. El edificio completo funcionaría como una brújula cósmica, un faro que guiaría el Bea de Djoser a través de las dimensiones. Los 6 escalones no fueron elegidos caprichosamente. Correspondían a los 6 niveles de purificación que el alma debía atravesar según las enseñanzas más secretas del culto solar. En el primer nivel, el Ka se liberaría de los apegos terrenales. En el segundo, se desprendería de los recuerdos dolorosos. En el tercero, abrazaría la sabiduría ancestral. En el cuarto, se fundiría con el espíritu de sus antepasados. En el quinto, contemplaría directamente el rostro de Ra. Y en el sexto, se convertiría en una estrella indestructible. Pero la pirámide visible era solo la mitad del diseño. Bajo tierra, Imhotep diseñó un laberinto de corredores, cámaras y pozos que recreaban el viaje del alma por el Duat, ese reino subterráneo donde los muertos son juzgados y purificados. Más de 5 kilómetros de túneles excavados en la roca viva, revestidos con azulejos de fayenza azul que imitaban el color del cielo nocturno. En el corazón de este laberinto, la cámara funeraria. Pero no una cámara cualquiera. Un cubo perfecto tallado en granito negro, tan pulido que reflejaba la luz como un espejo. Las paredes estaban cubiertas de textos jeroglíficos que no aparecen en ninguna otra tumba del reino antiguo. Fórmulas de transformación. Conjuros de ascensión. Palabras de poder que solo un faraón dios podía pronunciar. Y en el centro de la cámara, el sarcófago. Vacío. Porque Djoser nunca fue enterrado. Fue lanzado al cielo. La construcción de la pirámide de Saqqara tomó casi 2 décadas. 20 años de trabajo ininterrumpido bajo el sol abrasador del desierto. Pero esto no fue una construcción cualquiera. Fue un ritual extendido en el tiempo, una ceremonia colectiva donde cada piedra colocada era una oración materializada. Imhotep reclutó a los mejores canteros del reino. Hombres que sabían escuchar el corazón de la piedra, que podían distinguir entre una roca común y una roca que vibraba con energía cósmica. Las piedras fueron extraídas de canteras específicas, elegidas no solo por su resistencia, sino por su resonancia espiritual. Cada bloque fue tallado siguiendo proporciones matemáticas que reflejaban la estructura del cosmos. La relación entre altura, anchura y profundidad correspondía a los ciclos de las estrellas, a los ritmos del Nilo, a los latidos del corazón divino que palpita en el centro del universo. Los trabajadores no eran esclavos.
Eran iniciados, hombres que habían jurado guardar silencio sobre lo que estaban construyendo, porque sabían que no estaban levantando una tumba, estaban construyendo un portal. Durante los primeros 5 años, la estructura creció como una mastaba convencional. Los observadores externos pensaban que Djoser simplemente estaba construyendo una tumba más grande y lujosa que las de sus predecesores. Pero entonces, de pronto, comenzó el primer escalón, y luego el segundo, y el tercero. Con cada nuevo nivel, la energía del lugar se intensificaba. Los trabajadores reportaban sueños extraños, visiones de luces danzando sobre la estructura durante las noches sin luna, sonidos que parecían provenir del interior de la piedra, como si la pirámide estuviera respirando. Imhotep supervisaba personalmente cada detalle. No dormía más de 3 horas por noche. El resto del tiempo lo pasaba recorriendo los corredores subterráneos, ajustando ángulos milimétricos, verificando alineaciones estelares, susurrando fórmulas que había aprendido en los templos más antiguos de Egipto. Y mientras tanto, Djoser esperaba. Esperaba con la paciencia de quien sabe que su destino está siendo tallado en piedra eterna. Pocos conocen los secretos que yacen bajo la pirámide escalonada. Los turistas ven la estructura externa, admiran su elegancia arcaica, toman fotografías, pero ignoran que sus pies descansan sobre el mapa tridimensional más antiguo del más allá. Los corredores subterráneos de Saqqara no fueron diseñados para facilitar el acceso a la cámara funeraria. Fueron diseñados para recrear el viaje iniciático que el alma del faraón debía completar antes de su transformación final. Cada túnel representaba una etapa específica de purificación. Cada cámara lateral correspondía a una prueba que el Ka de Djoser debía superar. El corredor principal desciende con una pendiente que reproduce exactamente el ángulo de descenso del sol durante el solsticio de invierno. No es casualidad. En el momento preciso del año en que las fuerzas de la oscuridad alcanzan su máximo poder, la luz solar penetra por el corredor principal y alcanza la cámara funeraria, activando el proceso de resurrección. Las paredes están revestidas con más de 30.000 azulejos de fayenza azul-verde. El color del renacimiento. El color de las aguas primordiales de donde emergió la primera tierra. Bajo la luz de las antorchas, estos azulejos brillan como si estuvieran mojados, creando la ilusión de que los corredores están inundados con el agua sagrada del Nan, el océano cósmico que existía antes de la creación. Pero lo más extraordinario son las cámaras selladas. Habitaciones completas que fueron clausuradas después de ser llenadas con objetos rituales. Jarras de alabastro que contenían esencias aromáticas cuyo perfume aún persiste después de milenios. Estatuas de madera que representan al faraón en diferentes etapas de su transformación divina. Papiros escritos con tinta de oro que contienen fórmulas de resurrección que no aparecen en ningún otro texto funerario. Y en el fondo del laberinto, la cámara más misteriosa de todas, un pozo circular de 11 metros de profundidad, tallado directamente en la roca madre. Los arqueólogos lo llamaran el pozo funerario, pensando que contenía el verdadero enterramiento de Djoser. Pero cuando lo exploraron, lo encontraron vacío, completamente vacío, excepto por una cosa: en las paredes del pozo, grabados con una precisión microscópica, mapas estelares que muestran la posición de las constelaciones circumpolares durante la época de Djoser. Como si alguien hubiera registrado el momento exacto en que un alma se convirtió en estrella. Cuando Djoser sintió que la muerte se acercaba, no se llenó de miedo como cualquier mortal. Se llenó de expectación. Había esperado este momento durante décadas. Su pirámide estaba terminada. Los rituales estaban preparados. Los sacerdotes conocían sus funciones. Todo convergía hacia el instante supremo de la transformación. El faraón murió al amanecer del tercer día del mes de Tibí.
cuando Sirio brillaba en su máximo esplendor en el cielo oriental. No fue casualidad. Los astrólogos de la corte habían calculado este momento desde años antes, esperando la conjunción perfecta entre el renacimiento de la estrella más sagrada y el renacimiento del alma más divina. Su cuerpo fue momificado siguiendo procedimientos que no se habían usado antes ni se volvieron a usar después. En lugar de los 70 días tradicionales, el proceso duró 140 días. 2 ciclos completos de purificación. Durante este tiempo, los sacerdotes realizaron ceremonias ininterrumpidas, invocando a deidades cuyo nombre ha sido borrado de los registros oficiales. Pero la momificación fue solo el comienzo. El verdadero ritual comenzó cuando el cuerpo de Djoser fue trasladado a la cámara subterránea de la pirámide. Allí, en ese cubo perfecto de granito negro, se realizó la ceremonia de apertura de la boca, pero en una versión expandida que duró 7 días completos. Cada día correspondía a la activación de uno de los centros energéticos del cuerpo espiritual. El primer día se abrieron los ojos del Ka, para que pudiera ver más allá del velo de la muerte. El segundo día se abrieron los oídos, para que pudiera escuchar las voces de los dioses. El tercero, la boca, para que pudiera pronunciar los nombres secretos del poder. El cuarto, el corazón, para que pudiera latir al ritmo del cosmos. El quinto, las manos, para que pudiera asir las cuerdas de luz que lo elevarían al cielo. El sexto, los pies, para que pudiera caminar por el sendero de las estrellas. Y el séptimo día se abrió el portal del alma. Los sacerdotes describen ese momento como una explosión de luz que llenó toda la cámara subterránea. Una luz que no provenía de ninguna antorcha, ninguna lámpara de aceite. Una luz que brotaba del interior del sarcófago como si el alma de Djoser fuera una estrella que acabara de nacer. Y cuando la luz se desvaneció, el sarcófago estaba vacío. Pero la transformación de Djoser no terminó con su muerte física. En cierto sentido, apenas había comenzado. Porque ahora su Ka tenía que completar el viaje más extraordinario jamás emprendido por un alma humana, la ascensión por los 6 niveles de la pirámide, cada uno representando una etapa específica de divinización. Según los textos de las pirámides, escritos siglos después pero basados en tradiciones que se remontan a la época de Djoser, el alma del faraón emergió de la cámara subterránea transformada en una entidad de luz pura. Ya no estaba limitada por las leyes físicas que gobiernan la materia. Podía atravesar piedra como si fuera aire. Podía moverse a la velocidad del pensamiento. Podía percibir simultáneamente el pasado, el presente y el futuro. En el primer escalón de la pirámide, el Ka de Djoser se despojó de todos los recuerdos relacionados con el dolor, la frustración, el miedo y la limitación. Estas emociones densas fueron absorbidas por la piedra, que las transmutó en energía pura. Por eso las piedras del primer nivel vibran con una frecuencia específica que los sensitivos pueden percibir incluso hoy, milenios después. En el segundo escalón, el alma se liberó de los apegos familiares y las identidades sociales. Ya no era Djoser el rey, Djoser el esposo, Djoser el padre. Era simplemente una conciencia pura que comenzaba a recordar su naturaleza cósmica original. Los arqueólogos han encontrado en este nivel pequeños nichos tallados en la piedra, cada uno conteniendo objetos personales del faraón que fueron dejados allí como símbolos de las identidades que estaba trascendiendo. En el tercer escalón tuvo lugar la integración con la sabiduría ancestral. El Ka de Djoser se fusionó con las conciencias de todos los faraones que lo habían precedido, desde Menes hasta Khase-Khemui, pero también con las conciencias de los grandes iniciados de Egipto, los maestros de los misterios que habían guardado durante milenios los secretos de la transformación espiritual. En este nivel, Djoser dejó de ser un individuo para convertirse en la síntesis viviente de la sabiduría egipcia. Djoser no había sido enterrado. Había sido lanzado al cielo. El cuarto escalón marcó el encuentro con los Neteru, los principios cósmicos que los griegos llamarían dioses pero que para los egipcios eran las fuerzas fundamentales que sostienen el universo. Aquí, el alma de Djoser dialogó directamente con Ta, el arquitecto cósmico, con Tot, el señor de la sabiduría, con Maat,
la diosa de la armonía universal. No fue una conversación en palabras, sino una comunión de conciencias que expandió su comprensión hasta límites inimaginables. En el quinto escalón se produjo el encuentro directo con Ra, el sol espiritual que ilumina todos los mundos. Aquí, el Ka de Djoser fue sometido a la prueba suprema. ¿Era capaz de mirar directamente la luz divina sin ser destruido por su intensidad? Solo las almas que habían alcanzado la pureza total podían superar esta prueba. Las que fallaban eran desintegradas instantáneamente, pero con compasión, sin sufrimiento, simplemente regresando a la fuente cósmica para comenzar un nuevo ciclo de evolución. Djoser superó la prueba. Su alma no solo resistió la luz divina, sino que comenzó a emitir luz propia. Se había convertido en una estrella. Tercer Siti sutil. Si esta historia ha despertado algo en ti, compártela. Porque hay almas antiguas que solo descansan cuando alguien recuerda su nombre. El sexto escalón, el portal estelar. Y finalmente, el sexto escalón. El nivel más alto de la pirámide, donde se encuentra la plataforma desde la cual Djoser completaría su transformación definitiva. Aquí, a 60 metros sobre el desierto de Saqqara, con el viento del norte acariciando las piedras sagradas, tuvo lugar el momento más extraordinario en la historia de la humanidad, la fusión consciente de un alma humana con la matriz cósmica. Los textos más secretos del templo de Heliópolis describen este momento con un lenguaje que trasciende lo meramente poético para adentrarse en territorios místicos que desafían la comprensión ordinaria. Hablan de las cuerdas de luz que descienden de Sau, la constelación de Orión, para elevar el alma purificada hasta las estrellas circumpolares que nunca se ponen. En la cima de la pirámide, el Ka y el Bea de Djoser se reunieron por última vez como entidades separadas. El Ka, que había permanecido vinculado a la forma física, se había purificado a través de los 5 escalones inferiores hasta convertirse en una especie de vehículo de luz cristalina. El Bea, que había volado libremente entre los mundos desde el momento de la muerte física, regresó cargado con los conocimientos adquiridos en sus viajes por las dimensiones superiores. La fusión entre el Ka y el Bea no fue suave ni gradual. Fue una explosión de energía que los sacerdotes pudieron ver desde kilómetros de distancia. Una columna de luz dorada se elevó desde la cima de la pirámide, perdiéndose en las alturas del cielo nocturno. Y cuando la luz se desvaneció, algo había cambiado para siempre en la estructura del cosmos. Una nueva estrella había nacido. No en el sentido astronómico, por supuesto, sino en el sentido espiritual más profundo. El alma de Djoser se había convertido en un punto de conciencia eterna que existiría para siempre en las regiones más elevadas del universo, irradiando sabiduría y guía hacia las almas que aún luchaban por su propia evolución en los mundos inferiores. Pero el nacimiento de esta estrella espiritual tuvo consecuencias que van mucho más allá de la transformación personal de un faraón. Creó un precedente cósmico. Abrió un sendero que otros podrían seguir. Estableció, por primera vez en la historia humana, que la muerte no tiene por qué ser el final de la evolución consciente. Y por eso las piedras de la pirámide de Saqqara siguen vibrando con una energía especial. Porque conservan, grabada en su estructura cristalina, la memoria del momento en que un ser humano se convirtió en algo más que humano. La transformación de Djoser no pasó desapercibida para los sacerdotes más elevados de Egipto. Los guardianes de los misterios de Heliópolis, Menfis y Abidos comprendieron inmediatamente que habían presenciado algo que cambiaría para siempre las posibilidades espirituales de la humanidad. Un precedente había sido establecido. Un camino había sido abierto. Pero también comprendieron que este conocimiento era demasiado poderoso para ser compartido abiertamente. Si todos los faraones intentaran replicar la hazaña de Djoser sin la preparación adecuada, sin la pureza necesaria, sin la comprensión profunda de las fuerzas cósmicas involucradas, el resultado podría ser catastrófico. No solo para ellos mismos, sino para el equilibrio espiritual de todo Egipto. Así nació la Orden Secreta de los Iniciados del Escalón. Una hermandad de sacerdotes, arquitectos, astrónomos y místicos que se dedicó a preservar y transmitir el conocimiento relacionado con la ascensión espiritual a través de estructuras piramidales. Sus miembros eran elegidos con extremo cuidado entre aquellos que habían demostrado no solo competencia técnica, sino pureza de intención y fortaleza espiritual.
Los iniciados del escalón fueron los responsables de diseñar todas las pirámides que se construyeron después de Saqqara, pero introdujeron modificaciones sutiles en cada diseño, adaptando la tecnología espiritual de Djoser a las necesidades y capacidades específicas de cada faraón, porque comprendían que no todas las almas están destinadas a alcanzar el mismo nivel de transformación. La Gran Pirámide de Giza, por ejemplo, fue diseñada para Khufu, un faraón cuya alma tenía una configuración energética completamente diferente a la de Djoser. En lugar de 6 escalones externos, los iniciados crearon cámaras internas que reproducían el mismo proceso de purificación gradual, pero de manera más sutil, más refinada. La cámara del rey, la cámara de la reina, los conductos de ventilación que apuntan hacia constelaciones específicas, todo formaba parte de un sistema de transformación espiritual tan sofisticado que aún hoy los egiptólogos no logran comprenderlo completamente. Pero con el paso de los siglos, el conocimiento se fue diluyendo. Los faraones posteriores entendían que las pirámides tenían un propósito espiritual, pero habían perdido la comprensión exacta de cómo funcionaba la tecnología de ascensión. Construían pirámides cada vez más grandes, pensando que el tamaño era lo importante, ignorando que lo crucial eran las proporciones, las alineaciones, los materiales, los rituales. Y gradualmente, las pirámides se convirtieron en lo que el mundo moderno cree que siempre fueron, simples tumbas. Monumentos al ego de faraones megalómanos. Símbolos de la tiranía y la opresión. Pero los iniciados del escalón nunca desaparecieron completamente. Se adaptaron, se ocultaron, transmitieron su conocimiento de formas cada vez más crípticas. Se dice que incluso hoy, en algún lugar de Egipto, existen descendientes espirituales de aquellos primeros guardianes de los misterios de Djoser. Y esperan el momento en que la humanidad esté lista para redescubrir que las pirámides no fueron construidas para los muertos. Fueron construidas para aquellos que se atreven a trascender la muerte. La historia de Djoser no puede contarse sin profundizar en el enigma de Imhotep, el arquitecto que hizo posible la primera ascensión humana documentada. Porque Imhotep no era simplemente un genio de la arquitectura. Era un ser que había logrado acceso directo a fuentes de conocimiento que estaban más allá del alcance de la mente humana ordinaria. ¿Cómo pudo un hombre del tercer milenio antes de Cristo diseñar una estructura que incorporaba principios de física cuántica, geometría sagrada, astronomía avanzada y tecnología espiritual que la ciencia moderna apenas comienza a intuir? ¿De dónde obtuvo Imhotep los conocimientos que le permitieron crear la primera máquina de ascensión de la historia? Los textos más antiguos que mencionan a Imhotep lo describen como el que conversa con los Neteru, es decir, alguien que tenía acceso directo a las inteligencias cósmicas que gobiernan el universo. No se trataba de un simple creyente que rezaba a los dioses esperando respuesta. Era un iniciado de tan alto nivel que podía establecer comunicación consciente y directa con esas fuerzas primordiales. Durante la construcción de la pirámide, Imhotep pasaba largas horas en meditación profunda dentro de cámaras especialmente diseñadas para amplificar la percepción extrasensorial. Estas cámaras, que aún existen bajo la pirámide pero están selladas al público, tienen proporciones acústicas que generan frecuencias específicas capaces de inducir estados alterados de consciencia. En estos estados, Imhotep recibía lo que él llamaba las instrucciones de Ptah, el dios arquitecto del cosmos. No eran revelaciones místicas vagas, sino información técnica precisa, qué tipo de piedra usar para cada sección, qué ángulos específicos debían tener los corredores, cuáles eran las fechas exactas en que debían realizarse ciertos rituales de construcción. Pero Imhotep no se limitó a ser un canal pasivo de conocimiento superior. Era también un innovador que adaptaba las instrucciones cósmicas a las limitaciones de la tecnología terrestre de su época. Inventó nuevas técnicas de corte de piedra, desarrolló sistemas de poleas y palancas más eficientes que los conocidos hasta entonces, creó mezclas de mortero con propiedades que los químicos modernos no logran replicar completamente.